Compañeros, me da mucho gusto saludarlos. Hoy no estoy en el lugar habitual, pero pues bueno, vamos a avanzar con esto que es los recursos experienciales, tercera parte. Empezamos abordando el tema con la realidad virtual, luego hablamos de la realidad aumentada. Hicimos una pausa para meternos a la parte más teórica de lo último que está saliendo en inteligencia artificial y ahora toca pues empezar a hacer prácticas con esto. ¿De qué se trata este día? Para empezar, de establecer lo que queremos, ¿no? Es decir, quedó claro por la lectura del libro y por todo lo que ustedes comentaron en sus tareas, que esto del uso de la IA va a ser muy difícil pararlo, ¿no? Entonces, más bien fluir con esto y buscar la manera de cómo utilizarlo como una especie de apalancamiento intelectual, eh, porque estamos en esa dicotomía. Si buscamos más aprendizaje o si se está utilizando para hacer el mismo trabajo pero con menos esfuerzo. Entonces, bueno, ese es el gran dilema donde está todo el mundo ahora, estamos todos, porque buscamos el cómo hacer más eficiente el recurso, pero sin que esto implique que se desarrolle menos esfuerzo. Eh, en el pasado, la información básicamente tenía valor. El estudiante iba a clases, ustedes van a clases, o iban antes por información, pero el nuevo valor es la capacidad de atención. Es decir, cuando tenemos que trabajar con una pieza didáctica, al mismo tiempo estamos desarrollando otra capacidad metacognitiva que tiene que ver con la capacidad de poner atención a algo y enfocarnos, ¿no? Eso es lo que se está perdiendo de fondo. Por ahí Jordi Brasolo lo expone muy bien en su capítulo del libro. Eh, Ahora, ¿hacia dónde tiende esto? Hacia un usuario que funciona como una especie de auditor, porque tiene que tener la capacidad para ver qué le está funcionando, cuándo le está mintiendo la IA y cuándo realmente le sirve o debe modificarlo para que sea de utilidad. Estamos buscando la trazabilidad del pensamiento, tratar de seguir una ruta de cómo está construyendo el conocimiento cada estudiante. Y bueno, si antes era una tarea que hacías en 20 horas y ahora la haces en 2, pues no estás ganando 18 horas para lo que se te ocurra, ¿no? Eh, Tienes ahora más tiempo para poder profundizar más. Es, digamos, el gran sentido hacia donde se está moviendo la educación superior principalmente. Y ya vemos que está permeando cada vez más hacia más abajo en el rango de edad, ¿no? Ya vemos el fenómeno, el año antepasado se empezaba a ver en preparatorias, hoy ya lo vemos en secundarias, y vayan ustedes a dónde vamos a parar, ¿no? Entonces, eh, particularmente en el tema del uso del software o de hacer software, pues aquí tenemos un gran reto, ¿no? Si queremos hacer una revisión muy rápida de cómo se comportaron los últimos años, diríamos que, bueno, en los años 90 el punto era la sintaxis. Trabajábamos mucho por esa maldita coma que estaba mal puesta y que no corría el programa y decíamos, bueno, ¿por qué no sale una flecha fosforescente a decirnos, esa maldita coma es la que está fallando, ¿no? Bueno, llegó. En los años 2000, dice 2000, pero 2000, empezaron a funcionar las librerías, donde ya descargábamos una paquetería completa y funcionaba como una especie de caja negra, ¿no? Le pasábamos unas variables, utilizábamos cosas que ya venían muy bien programadas y luego obteníamos un resultado. No había que hacer las librerías, bueno, los computólogos sí, ¿no? Pero los mortales lo que hacíamos era jalar una librería, mandarle una variable y luego extraer el resultado. Y los entornos de desarrollo también entendieron que el que no saliera esa flecha fosforescente funcionaba como una limitante para el crecimiento de nuevos programadores. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que empezaron a crear los entornos de desarrollo con muchas ayudas, algo así como cuando estamos escribiendo en Word y nos pone la palabra rojita abajo, también empezó a suceder con los entornos de desarrollo, ¿no? Empezaron a hacer, cuando nos faltaba esa coma, ahí mismo nos decía, hey, te falta una coma ahí, ¿no? Casi casi no respondía, pues si falta, ya sabes que le falta, pues pónsela tú, ¿no? Pero bueno, había que estar interactuando con eso. Más o menos en los años 2010, en el mundo en general, nacieron las redes sociales. Eso lo vamos a recordar siempre, ¿no? Cuando surgió
MySpace y Facebook, y bueno, las primeras grandes redes sociales, algunas vigentes todavía. Y esto no fue indiferente al mundo de la programación. Empezaron las comunidades virtuales a aportar código para que los simples mortales simplemente utilizáramos piezas que ya estaban hechas por otros. Algo muy similar a lo que vieron ustedes a la hora de meterse a buscar piezas de realidad virtual, que pues muchas de ellas eran hechas por estudiantes de animación tridimensional, que pues, mi tarea de clase la pongo disponible ahí por si a alguien le sirve, y resultó que sí, ¿no? Algunas trabajos se enriquecieron con eso. Empezaron comunidades como Overstack y como GitHub, donde si eres programador, tienes una cuenta ahí y compartes tu código y jalas código de otros. Entonces, cada vez el asunto de programar se hizo más simple, porque podemos utilizar muchos recursos ya hechos con las librerías que siguen funcionando, o con material hecho por algún colega que pues desde luego sigue funcionando, ¿no? Y también tenemos ahora el tema de la inteligencia artificial, que ahora nos está permitiendo hacer código aun cuando no tenemos la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Porque finalmente, si esta clase o otras, la competencia fuera aprender a desarrollar código, pues no estaríamos hablando en estos términos. En este momento lo que estamos haciendo es una aplicación didáctica para un proyecto pedagógico donde el código es un facilitador, no es el fin último. Entonces, pues ahora sí, tenemos interactividad sin programar, bueno, casi sin programar, tenemos que hacer muy poquitos movimientos. Y con lo que ustedes ya lograron hacer en el Google Sites, pues esto les alcanza perfectamente. Es decir, no tienen que preocuparse por una maldita coma o por algo que haya que meterse al código, sino más bien pensar en esta capa pedagógica. Si tenemos claro qué es el problema, eh, y el ciclo de Kolb y todo lo que ya hemos hablado, lo que sigue ya es fácil, es relativamente fácil. Lo que tenemos que tener bien claro es qué es lo que queremos enseñar. Me voy a permitir utilizar un ejemplo de mis temas, particularmente un elemento que viene de mi clase de emprendedores y que siempre cada semestre es un problema. Hay eh, una batalla para que se logre quedar claro esto. Vamos, el problema es comprender la relación entre gastos fijos y variables con precio de venta para dictaminar viabilidad con una herramienta que conocemos como punto de equilibrio. A quienes no están familiarizados con temas administrativos o de negocios, esto les sonó muy feo, y lo entiendo, no es el objetivo. Simplemente lo quiero bajar a esta clase como un ejemplo que yo seguí utilizando los pasos que les voy a pedir que sigan para el desarrollo de esta tarea. Voy por partes. Antes de tener bien claro cómo vamos a construir un prompt para que resuelva este problema de código, pues tenemos que tener, particularmente para este escenario donde lo que yo quiero es el punto de equilibrio, tres variables que son muy claras, ¿no? Gastos fijos, los clásicos, ¿no? Renta, salarios, servicios y tal, los que se pagan cada mes. Gastos variables, que es los que se ejercen cuando yo vendo algo, es decir, si cuando yo presto un servicio o vendo un artículo, el hecho de que haya hecho esa venta me tuvo para mí un costo. Yo sé que aquí en esta clase hay muchos estudiantes de medicina. Vamos a suponer que cada vez que atienden a un paciente utilizan una mascarilla nueva y unos guantes nuevos, por poner un ejemplo. Bueno, el costo de esos guantes, como cada vez que están, como los van a utilizar y desechar cada vez que atienden a alguien, se considera como un gasto variable, porque de no haberlo atendido, ese gasto no hubiera ocurrido. Ahí se quedan en el almacén esperando a ser utilizados. Ese es el parámetro más complejo de entender cuando se hace esta proyección en servicios. El tercer elemento, pues, es el precio de venta, que no ocupo ni explicar. Pues, ¿cuánto cuesta esta cosa que estoy vendiendo? Regularmente se utiliza una gráfica como la que estoy mostrando en este momento, que relaciona todas las variables y jala unas rectas. No, es matemática muy básica, son ecuaciones de recta, pero nos permite ver muy
de manera efectiva cuando un negocio se encuentra en región de pérdida simplemente por el volumen de ventas, y vemos que a medida que avanza el volumen de ventas pasa ese puntito rojo, punto de equilibrio, y se convierte en ganancias. Bueno, los estudiantes de mercadotecnia o de emprendedores tienen que entender esto, pero perfecto, porque es la diferencia entre que un proyecto funcione o no funcione. ¿Cómo lo convertimos esto en un interactivo? Ahora sí, vamos al prompt. Yo le estoy pidiendo directamente al código, perdón, a Gemini, lo siguiente: crea el código para un gráfico interactivo que permita visualizar el punto de equilibrio, y de una vez le pongo las siglas, ¿no? El PE, que lo voy a insertar en una hoja de Google Sites. ¿Por qué se lo pido a Gemini y no a ChatGPT? Bueno, yo tengo la idea de que si estoy hablando con la inteligencia artificial de una plataforma que también me da la facilidad de utilizar su herramienta para crear páginas, pues entonces todo va a fluir mejor, porque son, digamos, hermanitos, ¿no? Entonces, utilizo Gemini con Google Sites. Eh, y empiezan las aclaraciones. Debe tener un campo para ingresar gastos fijos, GF, de una vez pongo las siglas, y un slide de 10 pasos que incremente o decremente en un 5%, un controlito de esos que tomamos clic con el mouse y arrastramos, porque esto me va a dar la interactividad. De inicio debe estar al centro, es decir, con 5 posiciones menos 5% y 5 posiciones de más 5%. El dato de inicio es 50,000. Estamos hablando de gastos fijos. Bueno, ahí una renta y 2 salarios ya se fueron esos 50,000 pesos. Eh, en caso de que se modifique, muestra debajo del slide el nuevo dato para gastos fijos. Es decir, yo pongo 50, deslizo el slide al 5% más, pues me tendría que decir 55,000 pesos. Eso me está dando el elemento para poder plantear un juego, ¿no? Continúo con el prompt. Lo mismo, pero ahora para el otro parámetro que son los gastos variables. Un campo para ingresar el primer número y luego el slide, igual más o menos 5%. ¿Podría ser más o menos 10? Sí, podría ser. Estoy utilizando la misma fórmula. En caso de que se modifique, pues que muestre debajo del slide el nuevo dato de gastos variables. Y también le voy a pedir de una vez un campo para el precio de venta, misma historia, mismo slide, y pues que en caso de que se modifique, me lo muestre. Continúo con el prompt, si es un prompt largo. Ahora viene lo interesante. El resultado buscado es el punto de equilibrio calculado y le doy la fórmula. El punto de equilibrio igual a los gastos fijos entre la resta del precio de venta menos los gastos variables. Esa es una fórmula, digamos, básica, que ya le estoy diciendo a la inteligencia artificial: no te pongas a buscar otra, yo sé que hay varias, la que yo quiero que utilices es esta. Sigue el prompt. Usa la librería Chart vía CDN. Esto, si van a pedirle una gráfica al proyecto que hagan, esta línea tienen que copiarla exactamente igual. Chart.js es una librería de Google que nos presta para poder hacer gráficas. Cuando ustedes trabajan con Google Sheets o con alguna aplicación de Google que genera gráficas, utiliza estas librerías. Y vía CDN quiere decir que no se va a descargar nada en la computadora, es decir, se va a distribuir a través de la red. Es una pieza que se va a ejecutar en un servidor, en este caso de Google, y va a permitir que su proyecto funcione. Y como es parte de Google Sites, pues esperamos que todo sea sin sustos, ¿no? Repito, usa la librería chart.js vía CDN para una gráfica de línea que me permita ver cómo se comporta, obvio, pues todo el fenómeno. Y le digo, por favor, sí, yo soy de los que les piden las cosas por favor y gracias, y le doy las gracias a la IA cuando interactúo. Pero por favor, entrégame el código en un único bloque HTML que sea responsivo, es decir, para que se pueda ver bien en celulares y en máquinas de escritorio, laptops, que tenga un estilo moderno y minimalista, tampoco quiero demasiados recursos, para insertar en Google Sites. Y ahí termina mi prompt.
Cuando yo inserto esto directamente sobre la inteligencia artificial, lo que me va a arrojar, pues es el código que le estoy pidiendo. Y me va a poner ahí una casillita para copiar todo el código. Es importante darle el clic a esa casilla y copiarlo al clipboard, porque si no lo hago, corro el riesgo de no copiar alguna de las líneas, de que a la hora de arrastrar el mouse algo se haya perdido. ¿Para qué nos metemos en problemas? Mejor de una vez le damos clic ahí y levantamos todas esas líneas de código para llevarlos, pues ustedes adivinaron, los llevamos a Google Sites, a esa ventana que ustedes ya utilizaron para insertar código de realidad virtual. Y bueno, ahí tiene dos opciones, ¿no? Poner una URL o insertar directamente todo el código, se hace la ventana más grande y pues ahí dejamos ir todo lo que nos haya arrojado en el prompt. Y listo. Eh, Les voy a mostrar este ejercicio porque realmente me gustó mucho. Déjenme cambiar de pestaña, presentar otra cosa. Sí, aquí está. Como ustedes pueden ver en esta nueva pantalla, aquí me está mostrando ya el simulador de el simulador de punto de equilibrio. Si yo muevo este slide, la gráfica que está abajo también se está moviendo, empieza a moverse. Lo voy a dejar otra vez donde estaba. Aquí también si modifico esto, también se empieza a mover. Si modifico el precio de venta, también se empieza a mover, ¿no? En, ya para que no les quede la curiosidad, básicamente aquí con gastos fijos de 50,000 pesos y gastos variables de 500 pesos por unidad vendida, eh, seteado ahí mismo. Bueno, aquí lo había movido, lo vuelvo a dejar en 50, 500 y con 2,500 de precio de venta. Básicamente lo que me está diciendo es para que todo esto funcione, tu punto de equilibrio son 25 unidades vendidas. ¿Por qué batallan los estudiantes? Pues para empezar, porque ese número debe ser realista. Digamos que estamos hablando de alguien que toma fotos y que su estudio fotográfico le cuesta 50,000 pesos al mes, que cada vez que atiende un cliente se gasta 500 y que sus proyectos los venden promedio en 2,500. Necesitaría generar 25,000 clientes de esos cada mes. Si él sabe que no van a ser 25, que van a ser máximo 20, porque su capacidad instalada no le da para más, entonces hay que jugar con este numerito, quizás levantando precios para bajarlo a 20, ¿no? Bajando gastos variables, recortando eh, los gastos fijos en algo para ajustar el número a donde sí sea posible. Entonces, el hecho de estar jugando con esto me permite ver los efectos de bajar bastante los gastos fijos. ¿Qué pasa? Pues no se modifica gran cosa, pero si yo levanto el precio de venta de 2,500 a 3,500, ahí no le tiene, a 3,500, pues entonces sí baja significativamente, ¿no? Vamos, esto se convirtió en un juego, en una pieza que, que sirve específicamente para el propósito de observar cómo se comportan estas variables económicas. Ahora, yo sé que los temas que ustedes están manejando pues tienen que ver con un montón de cosas de medicina y de narrativas y de explicación de la ciencia y de, bueno, sociogramas por ahí, no sé cómo le van a hacer para esto, pero va a estar interesante. Eh, el punto es que lo que tenemos que detectar primero es dónde queremos el uso de la tecnología para poder incidir por medio de una pieza que queremos emplear como material didáctico. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer esta semana? El prompt se los voy a colocar, no se preocupen. También les voy a dejar la liga por si quieren jugar ahí para cuando tengan un negocio. Este, ¿Qué toca hoy? Pues practicar esta parte de la interactividad, ¿no? Es decir, definir el problema didáctico que queremos resolver, ahí me faltó una O, resolver, por medio de una pieza interactiva, establecer cómo debe ser la experiencia del usuario al estar en contacto con esa pieza, obviamente todo el ciclo que ya vimos varias veces. Eh, Ay Dios, um, por favor, a la hora de integrar su tarea, pues hay que aportar el prompt
perdón, hay que aportarle al prompt tantos parámetros como consideran necesarios. No lo dejen que invente nada. Si van a utilizar cosas de presión arterial o de, eh, no sé, cuestiones de diabetes o de lo que ustedes digan, bueno, si hay fórmulas, dénselas, tanto como sea posible. ¿Por qué? La inteligencia artificial va a llenar los huecos que ustedes les dejen de acuerdo a sus criterios. Y a veces no nos gustan o son equivocados. Entonces, hay que darle tanta información como sea posible. Una vez que ustedes lancen esto, ¿qué cosas pueden suceder? Primera, que salga exactamente lo que quieran. Entonces, perdón, que no salga exactamente lo que quieren y que tengan que repetirlo. Eso es lo que puede pasar si dejan demasiados cabos sueltos a la hora del prompt. La otra es que lo sorprende y que quede algo mejor. Eso también puede, también a mí me ha pasado, ¿no? Que yo lo pensaba de una forma, pero lo que veo me gusta más y entonces ya lo tomo directamente y luego busco la forma de adaptarlo. Hay que integrar ese código a su hoja web, eso ya no es ningún problema para ustedes, ya lo hicieron en tareas anteriores, entonces esto ya no representa ningún reto. Lo que sí, pues es integrarlo exactamente igual que como hicieron con la tarea de realidad virtual, ¿no? El problema no es tener la pieza, ahora ya no es un problema tener la pieza, ahora el problema es que encaje en una narrativa y que logre resolver un problema didáctico, porque lo que estamos haciendo es material de apoyo tecnológico. Entonces, no queremos deslumbrar a nadie con que somos los más fregones para la parte de la tecnología. Lo que queremos es que un estudiante pueda comprender mejor un fenómeno, una teoría, un algo, gracias a que en este caso muy particular pudo interactuar con esos elementos. Entonces, ¿qué espero de regreso el día de hoy? Pues espero su hoja web, la trayectoria, la dirección, y por favor agréguenme un comentario sobre esta experiencia y desde luego pues también el prompt que lograron colocar. Y ya, eso es todo. Eso va a ser lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo los leo en sus comentarios, en sus tareas. Si tienen alguna duda, pues pueden mandarme un correo sin ningún problema. Bye.